de Góngora y Argote fue un escritor y poeta español del siglo de oro, conocido por sus obras Soledades de 1613, Las firmezas de Isabela de 1610, La fábula de Polifemo y Galatea de 1612, El panegírico al duque de Lerma de 1617 y La fábula de Píramo y Tisbe de 1618. Su obra más importante es Soledades de 1613, considerada su obra maestra, poema que describe un viaje por un paisaje natural, mostrando la riqueza del lenguaje para describir la naturaleza de manera poética y simbólica. Un fragmento de este es: oh, tú que de venablos impedido, muros de abeto, almenas de diamante, bates los montes, que de nieve armados, gigantes de cristal, los teme el cielo, donde el cuerno del eco repetido fieras te expone, que al teñido suelo, muertas pidiendo términos disformes, espumoso coral le dan al torme. Lope de Vega fue un escritor y poeta español del siglo de oro, conocido por sus obras teatrales y poéticas. Sus obras fueron Fuente Ovejuna de 1619, La Andrómeda de 1621, La Circe de 1624, La Corona Trágica de 1627 y El villano en su rincón de 1616. Su obra más importante es Fuente Ovejuna de 1619, una obra de teatro que narra la historia de un pueblo que se levanta contra la tiranía de un señor feudal. Un fragmento de esta obra es: ay, que no hay quien nos defienda, ni quien nos acorra, ni quien nos valga. Somos unos pobres labradores que no tenemos otro bien que nuestras tierras. Francisco de Quevedo fue un escritor y poeta español del siglo de oro. Sus obras fueron Historia de la vida del Buscón de 1626, Los sueños de 1605, Política de Dios, Gobierno de Cristo, Tiranía de Satanás de 1626, La cuna y la sepultura de 1635 y Marco Bruto de 1646. Su obra considerada más importante fue La historia de la vida del Buscón, una novela importante en la literatura española, que narra las peripecias de un joven llamado Pablos, quien busca mejorar su suerte y posición social en una sociedad corrupta e hipócrita. Un fragmento de esta obra es: yo con esto me comencé a afligir, y más me asusté cuando advertí que todos los que vivían en el pupilaje de antes estaban como lesnas, con unas caras que parecía se afeitaban con diaquilón. Homero fue un poeta griego de la antigua Grecia. Sus obras más destacadas fueron la Ilíada y la Odisea. La Ilíada se centra en el último año de la guerra de Troya, un conflicto entre griegos y troyanos que se desata por el secuestro de Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta, por París, príncipe de Troya. La obra narra la ira de Aquiles, el mayor héroe griego, y cómo su cólera afecta el desarrollo de la guerra. A lo largo de la obra se exploran temas como el honor, la gloria, la muerte y el destino. El fragmento es: canta, oh diosa, la cólera del rey de Aquiles. Cólera con esta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó a lares muchas almas valerosas de héroes. Poeta romano del siglo 70 al 19 a.C. Sus obras más importantes fueron la Neida, las bucólicas y las geórgicas. La obra más importante fue la Eneida, y fue encargada por el emperador Augusto para glorificar el origen de Roma. Narra las aventuras de Linia, un héroe troyano que escapa de la destrucción de Troya y viaja hasta Italia, donde se convierte en el ancestro de los romanos. La obra explora temas como el deber, el sacrificio y la voluntad divina. El fragmento es: tanto las armas y el varón que por destino primero desata las castas de Troya. Desterrado llegó a Italia y a las playas de Lavino. Sus obras más importantes fueron Hamlet, Macbeth, Otelo, Romeo y Julieta, Rey Lear, Antonio y Cleopatra y Julio César. William Shakespeare es uno de los dramaturgos y poetas más influyentes de la literatura inglesa. Sus obras abarcan una amplia gama de géneros, incluyendo tragedias, comedias y obras históricas. Aquí están algunas de sus obras más importantes, y una cita respectiva de una de ellas es Hamlet. Hamlet trata de la tragedia del príncipe danés Hamlet, quien busca vengar la muerte de su padre el rey, asesinado por su propio hermano Claudio, que ahora ocupa el trono. La obra explora temas de venganza, locura, traición y la moralidad. El fragmento es: ser o no ser, esa es la cuestión. Si es más noble para el espíritu sufrir los golpes y dardos de la fortuna injusta, o tomar las armas contra un mar de calamidades, y
haciéndole frente a acabar con ellos. Autor: Leonardo da Vinci, 1452 a 1518. Obras importantes: Hombres de Vitruvio. Se llama Hombres de Vitruvio a un dibujo elaborado por el pintor renacentista Leonardo da Vinci, basado en el trabajo del arquitecto romano Marco Vitruvio Polión. Leonardo representa a un hombre con brazos y piernas extendidos y dos posiciones enmarcados entre un cuadro y un círculo. El artista científico presenta su estudio del canon de las posiciones humanas, el otro nombre con el que se le conoce a esta obra. Si la palabra canon significa regla, se entiende pues que Leonardo determinó en este trabajo las reglas que describen las proporciones del cuerpo humano a partir de las cuales se juzga su armonía y belleza. Además de representar físicamente las proporciones del cuerpo humano, Leonardo hizo anotaciones en escritura especular que pueden ser leídas en el reflejo de un espejo. Salvator Mundi. Salvator Mundi generalmente se atribuye al artista e inventor italiano del siglo XV, Leonardo da Vinci. La pintura, cuyo título es una frase latina que significa Salvador del mundo, es un retrato de Jesucristo al óleo sobre panel de madera de nopal, rara vez vista en público durante varios siglos. La obra resurgió a principios del siglo XXI, después de una intensa restauración y con dudas sobre sus orígenes. La pintura se vendió en la casa de subastas Christie's por $450 millones, la cantidad más alta pagada por una obra de arte hasta la fecha. La Virgen de las Rocas es uno de los artistas más famosos del mundo, Leonardo da Vinci. En 1483, Leonardo da Vinci se trasladó a Milán. Ese mismo año, una hermandad laica de la Iglesia de San Francisco Grande le encargó la confección de un retablo para una capilla dedicada a la Virgen María. La tarea debería dividirse entre el artista y los hermanos Ambrogio y Evangelista de Predis, quedando el retablo central a cargo de Da Vinci. Hoy se conoce como el cuadro de la Virgen de las Rocas y cuenta con 2 versiones. Los otros relieves representan distintas escenas de la vida de María, además de ángeles y santos. La pintura más importante era central, que servía para poner una imagen del busto de la Virgen con la niña. La Dama del Armadillo. La Dama del Armadillo de Leonardo da Vinci es un testimonio visual del Renacimiento italiano, una época de gran florecimiento artístico y cultural en Europa. Fue encargado por Ludovico Sforza, duque de Milán, como un retrato de Cecilia Gallerin, quien era su amante y musa. La pintura representa la unión de la belleza natural y la sofisticación intelectual, característica de la nobleza renacentista. En esta época se valora la representación realista de la figura humana y la expresión y el detalle en sus retratos. San Juan Bautista. San Juan Bautista en la soledad del desierto está representado de medio cuerpo, una variación sobre el tema de la figura construida clásica y monumentalmente en el espacio en directa sucesión de los modelos de la estatuaria. San Juan viste pieles y tiene largo pelo rizado. Sostiene una cruz de junco en su mano izquierda, mientras que la derecha apunta hacia el cielo. Se cree que la cruz y los pieles añadieron más adelante por Júpiter. La figura está envuelta en una mórbida sombra, mientras que el tronco tiene una cierta solidez y fuerza. El rostro de la expresión tiene una delicadeza y misteriosa suavidad que parecen contradecir la personalidad de Juan, el transigente y abstemio predicador del desierto, como lo describe la Biblia. Fragmento. El hombre está compuesto de tal manera que, con los brazos extendidos, tiene la misma medida que su altura y su ombligo se encuentra en el centro del cuerpo. Imagen. Autor: Francesco Petrarca, 1304 a 1374. Obras importantes: Hay triunfi, Los triunfos. Los triunfos tienen como protagonismo al mismo autor. El mecanismo narrativo consiste en una serie de
tiende al aniquilamiento de todos los terrenales en favor de la pura visión de Dios. Cancionero. La obra, aunque compuesta de fragmentos de rime esparce, debe ser unitaria. El hilo argumenta en el cancionero es la vivienda amorosa que se narra en primera persona. El título original de la obra Francisci Petrarch Laureati Poetae, aunque Petrarca cifró su gloria poética en sus versos en latín y no en sus rimas en vulgar, que motejaban fragmentos y galerías. Lo cierto es que elaboró cuidadosamente sus cancioneros durante años, corrigiendo y reescribiendo, añadiendo y desechando, de manera que la obra poética final se corresponde con un propósito perfectamente meditado y conscientemente del poeta. Debe estar dedicado a una sola dama. Tal es así que Petrarca en el definitivo manuscrito sustituyó una balada, Donna mi bene espresso nella mente, que podría incluir a creer que el autor había amado más de una Laura. Junto al lector anónimo del siglo XV, trasladó este tratado que vincula críticamente un tema mayor del humanismo, la vida activa y la vida complementaria. En este caso, su descendencia es significativa y es muestra de una buena mentalidad. Mucho más tardía es la adaptación del licenciado María del Campo, de Pita Solitario. Este tratado religioso, Petrarca hace hincapié en diversas cuestiones morales y religiosas, desde una perspectiva laica como el ascetismo, la soledad, la meditación, la vida monástica, la salvación de alma o la perfección espiritual. Secretum. En esta obra, Petrarca plasma un diálogo ficticio entre él mismo y San Agustín, bajo el testigo de la diosa romana Veritas. Así, a lo largo de 3 libros en italiano, nos habla de diversas cuestiones. Libro 1. San Agustín explica a Petrarca qué es lo que debe hacer para obtener la tranquilidad del alma. Libro 2. Petrarca expone y analiza lo que considera que son sus vicios, la lujuria, la avaricia o la soberanía. Libro 3. El autor nos habla de lo que él considera sus dos pasiones, el amor, la gloria por Laura, las cuales considera que son aquellas que nos permiten obtener el equilibrio. África, poesía de la tribu. Se trata de un poema épico al estilo clásico en el que se narra la Segunda Guerra Púnica, 218 a.C., teniendo como protagonistas a un villano y a un héroe. El primero es el Cartagines, Aníbal Barca, y el segundo es el romano Publio Cornelio Escipión. En este poema, sobre todo, destacan las continuas alabanzas al antiguo esplendor de Roma y las agendas del ejército de Escipión frente al invasor Cartaginés. Fragmento. Expresa la idea de que la muerte es la revela y hace clara las obras humanas, sugiriendo una reflexión sobre la transitoriedad de la vida y la variedad de los logros mundanos. Imagen. Autor. Xianenki Onunu, poeta babilónico entre 1300 a 1000 a.C. Obras importantes. Epopeya Gilgamesh, la historia del rey Uruk y sus encuentros con los dioses y monstruos, Shalstad con el Tú y su búsqueda del secreto de la inmortalidad.
motivo de la búsqueda del significado de la vida se explora por completo en Gilgamesh, cuando el héroe rey abandona su reino tras la muerte de su mejor amigo, Enkidu, para encontrar la figura mística Utnapishtim y obtener la victoria. El miedo a la muerte de Gilgamesh es la realidad de un temor a la falta de sentido y, aunque no logra ganar la inmortalidad, la búsqueda en sí misma da sentido a su vida. Este tema ha sido explorado por escritores y filósofos de la antigüedad hasta la actualidad. Voy a correr un camino por el que nunca he andado. Voy a emprender un viaje desconocido para mí. Debería de estar contento con mi corazón gozoso, sin triunfos te haré sentar en un trono. Ellos le trajeron su armadura, poderosa espada, el arco y el carcaj, y se lo pusieron en los manos. Autor: Pedro Calderón de la Barca, español, Siglo de Oro. Una de sus obras más importantes es La vida y sueño, donde su tema central es la libertad del ser humano para configurar su vida, sin dejarse llevar por un supuesto destino. Otras obras: La dama duende, El alcalde de Zalamea, El gran teatro, El médico de su honra, un fragmento de La vida y sueño. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte, cielos, el deleito de nacer, ¿qué más os puede ofender para castigarme más? Autor: Tomás Moro, Renacimiento. Una de sus obras más importantes está Utopía, donde trata de la felicidad y el cuidado del individuo, la armonía en la sociedad, el gobierno significativo, la propiedad privada o la propiedad colectiva. Otras obras: La agonía de Cristo, The Life of Pico, La defensa de los 7 sacramentos, The Story of King Richard. Un fragmento de Utopía. Las ciudades presentan una monótona semejanza y Amaurot, la capital, es una versión mejorada de Londres. Autor: Nicolás Maquiavelo, Renacimiento. Obras importantes. Obra: El Príncipe es un tratado de teoría política donde Nicolás Maquiavelo revela las características que debe tener un hombre para tener lo que desea. Otras obras: Del arte de la guerra, Historias florentinas, Power y Ciglia. Un fragmento de la obra El Príncipe. Cuán loable es en un príncipe mantener la palabra dada y comportarse con integridad y no con astucia. Cervantes Saavedra fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado del Siglo de Oro español. Sus obras más importantes fueron Don Quijote de la Mancha, El coloquio de los perros, Rinconete y Cortadillo, La gitanilla, La ilustre fregona. Un fragmento de Don Quijote de la Mancha. Sancho, dejad que los perros ladren, es señal de que cabalgamos. Fue un general chino que vivió en el siglo V a.C. Sus obras más importantes fueron Las 36 estratagemas, Los métodos militares de Sun Bin, El arte de la paz, Los 7 clásicos militares y El arte de la guerra. Un fragmento de su obra El arte de la guerra. La victoria completa se produce cuando el ejército no lucha. La ciudad no es asediada. La destrucción no se prolonga durante mucho tiempo y en cada caso el enemigo es vencido por el tiempo de la estrategia. Luo Xuan fue un escritor chino, autor de novelas históricas, en particular del romance de los 3 reinos. Vivió en los años 1325 al 1400. Sus obras más importantes fueron El romance de los 3 reinos, Margen de agua, Viaje al oeste, La pacificación de los demonios, Historia de la dinastía Sui y Tang. Un fragmento de su obra Romance de los 3 reinos. El imperio largo tiempo dividido debe unirse. Largo tiempo unido debe dividirse. Así fue.